chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos sean a su escuela dominical. El día de hoy tendremos una clase muy especial en la que recordaremos acerca del regalo más importante que nos ha dado Dios. Y nos lo ha dado a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. En esta clase aprenderemos sobre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a ese sacrificio, Dios nos ha dado el regalo más importante, que es la salvación. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojitos y juntemos nuestras manitas. Amado Padre Celestial, te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para entender las enseñanzas de esta clase. Te agradecemos, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para darnos la salvación. Y te pedimos que nos limpies de toda maldad y que llevemos una vida conforme a tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, comencemos. Tu nombre levantaré. Deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. ¿Te has preguntado por qué llamamos esta semana de vacaciones Semana Santa o Semana Mayor? Es porque en esta semana se recuerda la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ocurrió hace más de 2000 años en la víspera de la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Es una celebración que instituyó Dios en la época de Moisés por todas las generaciones, como un recordatorio cuando Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. Y esto lo encontramos en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento. Siguiendo con lo que Dios estableció, llegó el primer día de la fiesta de la Pascua. Y Jesús envió a 2 de sus discípulos al lugar donde deberían de preparar esta cena.
Y cuando llegó la noche se sentó a la mesa y con él los 12 apóstoles. Y mientras cenaban, Jesús, que sabe todas las cosas, les dijo que uno de los que estaban cenando ahí junto a ellos lo iba a entregar para que lo apresaran, porque los principales sacerdotes, los ancianos, los principales del pueblo lo querían matar. Entonces Judas salió y fue a avisarles que esa noche los llevaría a arrestar a Jesús, porque él sabía en qué lugar iba a estar. Dice la palabra que al terminar la cena fueron al huerto de Getsemaní Jesús con sus discípulos para que Jesús orara al Padre. Se sentía triste y angustiado y le pedía al Padre que se hiciera su voluntad. Al bajar de Getsemaní llegaron los soldados, los alguaciles, mucha gente de parte de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y Jesús fue aprehendido por los soldados porque Judas le dio la señal a los soldados para que lo arrestaran. Jesús ya sabía todo esto que le había de sobrevenir. Lo arrestaron como el peor delincuente, como el peor de los enemigos, y fue llevado a juicio. Y aunque el juez no halló delito alguno de aquellos de los que le acusaban, nada digno de muerte había hecho, sentenció a Jesús de muerte por medio de la cruz. El Dios verdadero y viviente, que hizo el mar, el sol y los volcanes, nos ama tanto que envió a su propio Hijo, el Señor Jesús, a vivir en esta tierra para mostrarnos el camino a Él. Un día su discípulo Tomás le preguntó: ¿cómo pues podremos saber el camino? Y en Juan 14:6, busquemos en la Biblia Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, solo Él te llevará al Padre. Y no es por portarte bien o por sacar buenas calificaciones. Claro que esto no es malo, es muy bueno, pero nuestras buenas obras no nos llevarán al Padre. Únicamente llegaremos por medio del Señor Jesucristo, de haberle recibido en nuestro corazón como único y suficiente Salvador. Jesús es la verdad. Su palabra es verdad. Debes permanecer en su palabra para que Jesús te libere y ya no vivas sirviendo al pecado. Si tú ya le recibiste en tu corazón, Él te da ese poder por medio de su Espíritu Santo de hacer lo que le agrada. Jesús es la vida, porque resucitó después de haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Con su gran amor, puso su vida y la volvió a tomar, y ha prometido que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Por eso nosotros no debemos de olvidarnos de sus promesas. Ahora podemos acercarnos a Él con un corazón sincero. Digamos nuestro versículo para aprendérnoslos. Vamos a agarrarnos nuestras orejas. Juan 14:6. Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Ahora vamos a decirlo sin pegar los labios. Juan 14:6. Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La cerré. Juan 14:6. Muy bien, ahora vamos a tocar nuestras cabezas. 1, 2, 3. Juan 14:6. Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Juan 14:6. Sigue repitiendo tu versículo. Vamos a recordar lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 22 y 23 acerca de lo que pasó antes de la Pascua. Jesús y sus discípulos aquella noche estaban orando en Getsemaní, cuando llegaron hombres armados y oficiales del templo a arrestarlo. Lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás y los líderes religiosos. Ellos, acusando a Jesús falsamente, lo presentaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Recordemos que en ese entonces Jerusalén estaba bajo el gobierno romano. Poncio Pilato, presionado por los líderes religiosos, hizo lo que ellos le pedían. Imagínense, muy temprano se escucharon marchar a los soldados romanos. Eran unas pisadas firmes que se dirigían hacia un lugar llamado de la Calavera. Mucha gente empezó a reunirse rápidamente. La marcha era encabezada por un centurión. Un centurión es un oficial que tiene a su cargo 100 soldados. Jesucristo, el Hijo de Dios, seguía al centurión, doblado por la carga de la cruz de madera que llevaba. Él estaba débil y adolorido porque había sido golpeado después de su arresto. Junto con Jesús llevaban a otros 2 hombres. Ellos eran malhechores, ladrones. Pero Jesús, ¿qué crimen había cometido? Él nunca hizo nada malo. Sobre la cruz de Jesús había un letrero que decía: "Este es el Rey de los judíos". ¿Acaso esta era la razón por la que iba a ser crucificado nuestro Señor Jesucristo? Toda esta gente no lo entendía, pero nosotros sí. Vamos a leer en la Biblia, en Juan 3:16, lo que dice: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna". Dios, por amor a nosotros, dio a su Hijo Jesús para morir por nosotros, de modo que creyendo en Él podamos ser perdonados de nuestros pecados. Toda la gente que se había reunido ahí iba saliendo de Jerusalén, pero Jesús iba tambaleándose por la pesada cruz de madera que llevaba. Recordemos que Él fue azotado, estaba muy herido. Entonces los soldados ordenaron a un hombre llamado Simón de Cirene, que venía del campo, para que cargara la cruz de Jesús. Una vez que llegaron al lugar llamado de la Calavera, crucificaron a Jesús y a los 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los soldados romanos tenían que esperar a que los prisioneros murieran. Sabían que podía ser una larga espera, ya que muchas veces los prisioneros tardaban días en morir. Estaban en eso cuando de pronto escucharon, en medio de su dolor, que Jesús estaba orando y decía: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen". ¿A quién le estaba orando Jesús? Sí, a Dios, a su Padre. Los soldados romanos, sorprendidos, quizá pensaban: ¿está Él orando por nosotros? No lo entendemos. Generalmente los prisioneros nos maldicen por el dolor que nosotros les causamos. No así Jesús, quien Él estaba pidiendo, orando a su Padre, que los perdonara. Toda clase de personas se acercaban al monte para ver qué es lo que estaba pasando. Algunas personas solo iban a burlarse, así también como los guardias y los fariseos y los escribas estaban ahí para burlarse. Otras personas estaban llorando muy amargamente porque les dolía lo que estaba padeciendo Jesucristo.
Él no estaba solo, había otros dos personas que habían sido juzgadas, uno a cada lado. Jesús estaba orando y Jesús oraba diciendo que perdonara a las personas que les habían hecho eso. Eso era algo muy poco común porque usualmente quien era juzgado insultaba a los custodios, insultaba a los soldados, no oraba por ellos. Y había muchas personas, como te decía, que lo estaban insultando. Y lo podemos encontrar aquí en la Biblia. Vamos a encontrar el primer versículo en Mateo 27:42 que nos dice algo que estaban diciendo los fariseos o los escribas, quienes fueron quienes acusaron a Jesús para que lo enjuiciaran. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Es el Rey de Israel. Descienda ahora y creeremos en él. Lo estaban intentando poner a prueba, le decían, tú eres Dios y diste la vista de nuevo a los ciegos, resucitaste personas, curaste enfermos. Entonces, puedes salvarte a ti mismo. Si te salvas a ti mismo, entonces creeremos en ti. Pero Jesús no estaba allí para cumplir los deseos de otras personas. Estaba allí para pagar el castigo del pecado, el tuyo, el mío y el de todo el mundo. Entonces era un objetivo de amor muy grande. Había un prisionero que le estaba insultando y le estaba diciendo cosas que no eran ciertas. Esto lo podemos encontrar en otro libro, en Lucas 23 a partir del 40. Vamos a ver qué le estaba diciendo el acusado de lado que también que le estaba insultando. Dice, le estaba insultando y el otro prisionero le dijo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este no hizo ningún mal. El prisionero que estaba calado le dijo al que lo estaba insultando, nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos, porque lo que hemos hecho han ameritado que estemos aquí. Sin embargo, Jesús es inocente, Él no ha hecho nada malo. El otro prisionero se había dado cuenta de que Jesús era Dios y decidió creerle, decidió recibir al Señor en su corazón como su Salvador. En ese momento, entonces, se dirigió a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En ese momento decidió creer completamente en Él. Entonces, en el versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento él se había arrepentido e iba a estar con él al paraíso. Había ganado la salvación, iba a ir con Dios al lugar eterno. Eso es, era muy tarde para este prisionero, para nada. Se arrepintió en el último momento y recibió al Señor en su corazón. Sin embargo, para el otro prisionero, él iba a morir juzgado por sus pecados porque no se arrepintió, a pesar de que tenía a Dios al lado de él. La Biblia nos dice que todas aquellas personas que no se arrepienten son juzgadas por su pecado y están alejadas de Dios, y que no hay ninguna persona que no tenga pecado. Y eso también nos lo dice la Biblia. Podemos encontrarlos en el libro de Romanos 3:10 y nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Nadie puede ser, ninguna persona no puede tener ningún pecado. La diferencia es que cuando tú recibes al Señor Jesucristo, Él paga por todos los pecados. Recuerda que tienes que arrepentirte. Entonces nunca es tarde para arrepentirse por los pecados. Por los pecados que se han cometido. Dios siempre está dispuesto a perdonarte y a limpiar tu corazón del pecado. Aún siendo mediodía, era como si alguien hubiese apagado las luces. Todo estaba muy oscuro. La gente estaba muy asustada. Muchos pensamientos pasaban por su mente. El centurión pensaba en todo lo que había visto desde que Jesús fue arrestado. Él recordaba las palabras que Jesús había dicho desde la cruz y se preguntaba, ¿es realmente el Hijo de Dios? Entonces,
escuchó que Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo se sintió realmente desamparado, solo. Y fue por tus pecados y los míos que Jesús sufrió tanto durante esas horas de oscuridad. Piensa en todas las cosas malas que has hecho. Piensa en todos los pecados de las personas en la colonia donde vivimos, en nuestra ciudad, en nuestro país. Ahora, trata de imaginar todo el pecado del mundo. Todo ese pecado fue puesto sobre el Señor Jesús en ese momento. Sí, el que nunca pecó en su vida, sufrió nuestro castigo para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. La oscuridad duró como 3 horas. Entonces, tan rápido como llegó, desapareció. Un poco después, el centurión y todos los que estaban en el monte escucharon a Jesús decir 2 palabras muy importantes. Consumado es. ¿Qué quiso decir? Que el precio o la paga del pecado había sido pagado. Es decir, que tus pecados y los míos habían sido pagados. El Señor Jesucristo los había pagado al morir en la cruz. ¿Cuál precio? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Esta muerte significa estar separados de Dios para siempre. Pero Cristo murió por nuestros pecados, los tuyos y los míos. Cristo tuvo una muerte física. Su sangre fue dada como una ofrenda a Dios por nosotros. Este fue el plan de Dios para perdonar nuestros pecados. Todo esto Dios lo permitió por amor a ti y por amor a mí. Al ver la muerte de Jesús y el terremoto que ocurrió después, el centurión estaba seguro de que Jesús era un hombre bueno y justo. Les dijo a los que estaban cerca de él: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El centurión comprendió que Jesús era más que un hombre bueno. Él es Dios. Vemos que Jesús verdaderamente murió. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15, 3b, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Jesús dio su vida para perdonar nuestros pecados, por amor y para darnos la salvación. Ya eran más de las 3 de la tarde. Un amigo de Jesús fue con Pilato, el gobernador, para pedirle el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Pilato llamó al centurión y le preguntó si ya había muerto Jesús. El centurión le aseguró al gobernador que estaba muerto. Entonces, Pilato dio permiso al amigo de Jesús para llevarse el cuerpo. Jesús murió en la cruz. Este día recordemos que es viernes. Y como el sábado se celebraba la Pascua y los judíos no podían hacer ningún trabajo, se apresuraron a bajar el cuerpo del Señor Jesús de la cruz. La Biblia nos dice en el capítulo 19 de Juan que José de Arimatea y Nicodemo pidieron el cuerpo a Pilato para llevárselo y lo envolvieron en una sábana nueva con especias aromáticas, según era la costumbre sepultar entre los judíos, y lo llevaron a un huerto donde había una tumba nueva, y ahí colocaron el cuerpo
e hicieron rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro para que quedara cerrado. Al día siguiente, muy de mañana, fueron los principales sacerdotes y los fariseos a ver a Pilato y le pidieron que asegurara el sepulcro con soldados, diciendo: «Es que ese engañador dijo que resucitaría al tercer día y pueden venir los discípulos y robarse el cuerpo y decir al pueblo que Jesús resucitó». Pilato envió pues soldados para que cuidasen la tumba. Al amanecer del primer día de la semana, que ya era domingo, vinieron María Magdalena, la otra María y algunas otras mujeres con ellas al sepulcro. La Biblia nos dice en el libro de Mateo, hubo un gran terremoto porque bajó del cielo un ángel de Dios y quitó esa gran piedra. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel sabía que las mujeres buscaban a Jesús y les dijo que ya no estaba ahí. Jesús resucitó. Vayan y digan a los discípulos esta buena noticia. Ellas con gran gozo en su corazón y temor fueron corriendo, cuando de repente en el camino les sale Jesús. Ellas se acercaron, se postraron a sus pies y adoraron a Jesús. Jesús les pidió que les avisaran a los discípulos que fueran a la tierra de Galilea, porque ahí Jesús los iría a ver. Imagínense, ellas habían olvidado la promesa del Señor Jesucristo, que iba a resucitar. Por eso no debemos olvidarnos nosotros de sus promesas, porque Jesús es la verdad. La palabra de Dios se cumple. Mientras ellas iban, unos soldados fueron a ver a los principales sacerdotes y les contaron todas las cosas que habían sucedido. Entonces los ancianos les dieron mucho dinero a los soldados para que mintieran y dijeran que los discípulos de Jesús vinieron en la noche y se habían robado el cuerpo. Los soldados tomaron el dinero y siguieron las instrucciones. Las mujeres que iban en el camino, cuando llegaron con los discípulos, les contaron que Jesús ya no estaba en la tumba y también contaron lo que había sucedido con el ángel, pero a ellos les parecía locura y no lo creían. Levantándose Pedro y Juan, corrieron al sepulcro. ¿Y quién creen que llegó primero de los dos? Llegó Juan y luego Pedro. Entraron al sepulcro y solo encontraron las sábanas, los lienzos, en donde habían envuelto a Jesús. Y entonces creyeron y ellos volvieron a los suyos. Ahora la tumba está vacía. Jesús realmente es quien dijo ser, el Hijo de Dios. Cumplió con sus promesas, obtuvo la victoria porque resucitó. Él volvió a vivir y se les va a aparecer a muchas personas. ¿Se pueden imaginar esto? Pongamos atención. La maestra Lili nos acaba de dar una gran noticia. El Señor Jesucristo vive. Sí, el Señor Jesucristo vive. ¿Saben? María Magdalena se había quedado en el huerto. Ella quería saber dónde estaba el cuerpo del Señor Jesucristo. Y de repente vio y escuchó una voz que decía: mujer, mujer, ¿por qué lloras? María Magdalena pensó que se trataba de la persona que cuidaba el huerto, pero en un momento escuchó que él le decía su nombre, María. En ese momento su corazón se llenó de gozo,
por fin podía ver al Señor Jesús, por fin podía darse cuenta realmente que Él estaba vivo. Ella le dijo maestro, pero lo reconoció desde el momento en que Él le dijo su nombre. Sabes que el Señor Jesucristo también conoce tu nombre y Él quiere que tú le recibas como tu Salvador del pecado. Pecado son todas aquellas cosas que hacemos, decimos, vemos y pensamos que no le gustan a Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, significa que todos hemos hecho cosas malas, cosas que no le gustan a Dios. Todos, tu papá, tu mamá, tus hermanos, yo, todos. Y te estarás preguntando, ¿y yo cuándo he pecado? Pues, cuando tú mientes, cuando tú le pegas a tus hermanos, cuando tú has tomado cosas que no son tuyas, cuando ves videos que no deberías de ver. Y la Biblia nos dijo que el castigo del pecado es estar destituido de la gloria de Dios. Destituido quiere decir separado de Dios para siempre. Sí, la muerte espiritual. Ese es el castigo del pecado. Pero la Biblia nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios es creador de todas las cosas que el hombre no puede hacer. Él hizo el cielo, los árboles, los animales. Te hizo a ti y me hizo a mí. Y por eso nos ama de una manera muy especial. La Biblia dice que Dios nos ama con amor eterno, es decir, con un amor que nunca se acaba. Pero Dios es santo. Esto quiere decir que todas las cosas son buenas en Dios, pero por esa razón no puede estar en presencia del pecado. Pero la Biblia dice que mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, el Hijo perfecto de Dios, quien vino a la tierra como un pequeño bebé y fue creciendo hasta ser un hombre, pero Él nunca hizo nada malo. El Señor Jesucristo hizo muchas señales para que todos supieran que Él era el Hijo perfecto de Dios. Sanó muchos enfermos. También convirtió agua en vino y resucitó a Lázaro. Pero el Señor Jesucristo fue insultado, golpeado, le pusieron una corona de espinas, lo clavaron en una cruz y le encajaron una lanza en el costado, donde Él dio toda su sangre y su vida para que tú pudieras tener el perdón de tus pecados. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras quiere decir de acuerdo al plan de Dios. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Que fue sepultado, puesto en un sepulcro, o sea, en una tumba, y a los 3 días volvió a vivir. ¿Sabes? También la Biblia nos dice que en Juan 1:12,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, quiere decir a todos los que creen en Él, a los que creen en su nombre, a los que creen que vino a dar y a pagar por tus pecados. Les dio potestad, quiere decir derecho de ser hijos de Dios. Así que hoy, si tú sabes que Dios te ama de una manera muy especial y sabes que has hecho cosas que a Dios no le gustan y estás arrepentido, es decir, ya no las quieres hacer y sabes, estás seguro, tienes fe de que el Señor Jesucristo vino, murió y resucitó por ti, hoy puedes recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador. Por favor, cierren los ojos e inclinen su cabeza. Si tú quieres recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador, abre los ojos y levántate. Ya pueden abrir los ojos. Si tú te has levantado, por favor, escríbeme o comunícate conmigo o dile a la persona que te envía estos videos que te comunique conmigo para que yo pueda decirte cómo puedes recibir al Señor Jesús como tu Salvador del pecado. ¿Sabes? Jesucristo es el único que puede limpiarte de todos tus pecados. María Magdalena amaba al Señor Jesús porque Él había perdonado todos sus pecados. Cuando María le dijo maestro, se refería a que ella había aprendido mucho de la vida del Señor Jesucristo y quería tener una vida que le agradara. Así que si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador del pecado, debes de leer, memorizar y escuchar su palabra. Así podrá Él guiar tu vida y controlarla y te dará fortaleza y valor para tener una vida que le agrade. Y una manera de agradarle es compartir con otros el Evangelio. ¿Recuerdas nuestro versículo? Juan 14, 6. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos necesitan saber que Jesucristo vive. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador del pecado, pídele a Dios que durante esta semana te ayude a hablarle a un familiar, a un amigo, a un vecino, a tu colonia, que el Señor Jesucristo es tu Salvador y que el Señor Jesucristo vive, vive. Bien, con esto terminamos nuestra clase.
Y en esta ocasión les voy a pedir que meditemos sobre ese enorme sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros. Acompáñenme a hacer una oración, cerrando sus ojos e inclinando su rostro, por favor. Padre Santo, bendito y hermoso, te damos gracias porque nos has amado tanto que enviaste a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros. Gracias porque en tu infinito amor y misericordia tienes a bien tenernos. En nombre de Cristo Jesús, te agradezco todas aquellas cosas que has hecho por cada uno de nosotros y darnos esa salvación y vida eterna. Amén. Nos vemos.